El presidente electo, Daniel Noboa, recibió la credencial y en la ceremonia dijo que no apoyará la impunidad y que con sus socios sí tiene líneas rojas. Desde el viernes y el fin de semana se suspenden los cortes de energía eléctrica por la recuperación de caudales en los ríos Coca y Paute. Marcela Guiñaga, Luisa González y Paola Cabezas no acudieron a rendir su versión en la investigación abierta contra Jorge Glass por supuesta intimidación a Soledad Padilla. La información que había en el teléfono de Fernando Villavicencio y que se creía perdida fue entregada por su esposa Verónica Zarauz al FBI. 255 policías están destinados a cuidar presos con arresto domiciliario en Guayaquil, entre los cuales hay una mujer sentenciada por embarazo desde 2016. Perú aprueba un decreto que permite la deportación express en 48 horas de los extranjeros en situación irregular. Buenas noches, amigos. Miércoles 15 de noviembre de 2023. Comenzamos Televistazo Estelar contándoles que el binomio presidencial electo en los comicios del 15 de octubre cumplió con el último requisito previo a su posesión. Bienvenidos. Noboa, su era tiene credencial. La entrega de credenciales fue el escenario de discursos. Daniel Noboa advirtió que tocará fibras sensibles de grupos de poder enquistados en el Estado bajo tramas de corrupción. Patricio Díaz tiene un informe. El presidente electo llegó al Teatro Nacional Sucre de Quito junto a su esposa, su madre y parte de los ministros que lo acompañarán en el gobierno. A su lado, la vicepresidenta electa Verónica Abad, la presidenta del CNE y el vicepresidente del organismo les entregaron la credencial que los confirma como el binomio ganador de las elecciones y que avala su posesión ante la Asamblea el próximo 23 de noviembre. En el acto, el nuevo mandatario hizo una advertencia a quienes están vinculados a la corrupción en el sector público. Vamos a tocar fibras sensibles de grupos de poder, de grupos que han estado enquistados con corrupción en el Estado por décadas. Va a haber una reacción, va a haber también una reacción de organizaciones criminales a las cuales no vamos a apoyar ni vamos a tener tolerancia en su accionar. También habló de los acuerdos en la Asamblea que incluyen, además de su bloque ADN, al Partido Social Cristiano y a la Revolución Ciudadana. Agradezco a las organizaciones políticas que sin condiciones, simplemente con un diálogo fluido, han querido ser parte de una gran unión para sacar adelante el país. Apoyar al Ejecutivo, asimismo que exista paz, balance y progreso en el Legislativo, cosa que mis antecesores lamentablemente no pudieron hacer. El presidente electo insistió, sin embargo, en que este acuerdo tiene líneas rojas. Jamás estaremos a favor de la impunidad y jamás estaremos apoyando a fuerzas políticas o individuos que quieran violentar la Constitución. Noboa habló de su convicción del progreso de los ecuatorianos y de una luz de esperanza frente a lo que vive el país. Y cero tolerancia a la gente que traiciona a su país al querer boicotear la labor de su presidente, violando la Constitución. Es momento de tener valentía, es momento de tener convicción y es momento también de tener la firmeza para tomar las decisiones, de tener la firmeza para ignorar a todas las personas que quieren desviar el camino hacia el progreso. Agradeció también a su padre Álvaro Noboa porque dice que por 25 años le allanó el camino. El próximo viernes recibirá la banda presidencial en el acto de posesión que se realizará en la Asamblea. Los ministros designados hasta ahora por el presidente Noboa revelaron cuáles serán sus primeras acciones al asumir sus cargos el 23 de noviembre y aseguran que el proceso de transición sigue avanzando. A la entrega de credenciales del presidente electo Daniel Noboa llegó una parte de sus ministros, llenos de buenos propósitos y sin profundizar aún
en lo que harán en sus secretarías. El nuevo ministro de Obras Públicas, Roberto Luque, anunció cuál sería una de sus primeras acciones al asumir el cargo. Bueno, mapear todo lo que es la emergencia del fenómeno del Niño y ver proyectos prioritarios. La futura canciller Gabriela Sommerfeld asegura que en cuanto asuma su función, anunciará las acciones que tomará en temas como movilidad humana y la exención de la visa Schengen. Por ahora, señala sus objetivos. Fortalecer todas las relaciones internacionales, profundizar los acuerdos bilaterales para poder incrementar la cooperación y sacar adelante un país que debe ser productivo en beneficio de todos los ecuatorianos. Andrés Kuzmer, nuevo ministro del Deporte, destacó el impulso que quiere dar a este campo. No todos vamos a jugar un mundial, no todos van a cosechar medallas en unos Juegos Olímpicos, pero lo que sí les aseguro es que todos van a escaparle al otro camino, al camino del ocio, al camino de las drogas, las pandillas, la delincuencia. La vicepresidenta electa Verónica Abad a su salida destacó la necesidad de eliminar la tabla de consumo de drogas e incluso abrió la posibilidad de que sea mediante un decreto ejecutivo. Eso tenemos que ver, en el caso de que delante por el decreto legislativo no se dé, se tendrá que tomar esa vía. Hasta ahora el Ejecutivo ha confirmado oficialmente a 9 ministros y al secretario de la Administración. En las próximas horas confirmaría a Daniel Calderón Ceballos como ministro de Educación y ratificaría al ministro de Turismo del actual régimen, Nils Olsen. 4 integrantes del futuro gabinete se reunieron con las autoridades del Consorcio de Gobiernos Provinciales Congope. Los prefectos plantearon 9 requerimientos y el pago de recursos pendientes. Paul Romero con el tema. 4 integrantes del gabinete del presidente electo Daniel Noboa se reunieron la tarde de este miércoles con el Comité Ejecutivo del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador. Asistieron los designados ministros de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, de Economía y Finanzas, Saría Moya, de Medio Ambiente, Sade Fritzi, y el secretario de la Administración, Arturo Félix. Por el Congope participaron 7 prefectos, quienes les plantearon a los futuros funcionarios 9 requerimientos, entre ellos: la cancelación de las cuotas pendientes por el modelo de equidad territorial de los meses de septiembre y octubre, que ascienden a $129 millones. Que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas declare en emergencia la red vial del país. Ante las inevitables emergencias por el fenómeno del Niño, piden que el Ejecutivo destine un presupuesto extraordinario de $110 millones a las prefecturas para alquiler de maquinaria, adquisición de materiales y contratación de personal. Los ministros designados solo escucharon las peticiones de los prefectos y no dieron declaraciones. Los apagones se suspenden desde este viernes al domingo por la mejoría en la generación eléctrica en el Austro y también del río Coca. Francisco Garcés describe la situación. Las autoridades de energía suspendieron los apagones que estaban previstos entre el viernes y el domingo, debido a que mejoraron las condiciones de generación de varias hidroeléctricas. Coca-Codo Sinclair entrega cerca del 40% de la electricidad del país y para ello necesita del río Coca, que entregó 281 metros cúbicos de agua por segundo, nivel que no había alcanzado en los últimos 30 días, cuando el promedio había sido de 140 metros cúbicos por segundo. Pero la situación no es la misma en el Austro, en donde se genera la mayor parte de la electricidad del país. En Cuenca se monitorea el estado de los ríos que entraron al día 77 de sequía hidrológica. Es posible que este periodo seco se junte con la temporada de ausencia de lluvias que comúnmente tenemos en la ciudad en los meses de diciembre a febrero. En este caso podemos estar hablando de que podemos superar tranquilamente los 100 días de sequía hidrológica. Una muestra es del Tomebamba, que este miércoles registró 0,8 metros cúbicos de agua por segundo, cuando debería estar entregando entre 7 y 8 metros cúbicos por segundo. La situación es la misma en los ríos Machanga, Araya, Nuncay y Tarqui, que aportan agua al río Paute, en donde están las hidroeléctricas Paute, Mazar y Sopladora. Las lluvias esporádicas de los últimos días no ayudaron a mejorar los caudales. No rellenaron también los niveles de los embalses, o que no permitieron aumentar los niveles de los embalses de manera significativa. Por lo tanto, ya se tiene un fenómeno en cadena de ausencia de agua, problemas en el abastecimiento y también problemas en la generación hidroeléctrica. Esas 3 centrales permanecen apagadas la mayor parte del día para ahorrar agua y solo se prenden entre las 17 y las 22 horas. Por eso el embalse de Mazar mejora cada día. El 10 de noviembre estaba en 2.116 metros, mientras este miércoles se elevó a 2.120.
El embalse de Paute, que el 10 de noviembre estaba en 1979 metros, en las últimas horas llegó a 1981 metros. Si las lluvias no se presentan en el Austro y se mantienen al menos durante 10 días seguidos, según los expertos no habrá forma de que mejoren las condiciones de los ríos y tampoco la generación eléctrica del país. La viuda de Fernando Villavicencio indicó que una copia de seguridad de los archivos que estaban en el celular del asesinado candidato presidencial fue ya entregada a agentes de investigación en los Estados Unidos, informa Diego Puente. Hasta este martes se conocía que el teléfono de Fernando Villavicencio y la información que contenía desaparecieron. El tío de Fernando, Galo Valencia, señaló meses atrás que una de sus hijas arrojó el dispositivo al río Tomebamba en el Austro, según su propia versión en la fiscalía. Ahora la viuda de Villavicencio, Verónica Zarauz, aclara que hay una copia de la información de ese dispositivo y que fue entregada a la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos, FBI por sus siglas en inglés. Ante la duda que genera del por qué no se entregó la información del teléfono aquí en el Ecuador y se fue a dejar en Estados Unidos, además un país extranjero, nosotros no confiamos porque dentro del proceso de la instrucción fiscal se filtraba muchísima información que iba a parar en manos de ciertos abogados que la tuiteaban además en las redes sociales. Entonces nada era de esperarse de que la información que mantenía Fernando también sea publicada. Cuenta que una tercera persona viajó a ese país y entregó a los agentes la información. Por seguridad no revela nombres ni fechas. La entrega se dio en Estados Unidos, a pesar de que agentes del FBI viajaron a Quito para ayudar en las investigaciones sobre el sicariato. Zarauz cuenta que lo entregado es un respaldo de la información que contenía el móvil de su esposo asesinado al terminar un mitin político el 9 de agosto. Es el mismo teléfono. Entiendo que horas después de haber sido asesinado Fernando, sacaron una copia íntegra del teléfono, porque esto es solo un aparato, puede estar vacío incluso. Lo importante del teléfono era la información que contenía y la información que manejaba Fernando dentro de sus investigaciones y todo lo relacionado con los grupos políticos, los grupos de narcotráfico, las amenazas que él recibía. Todo lo que estaba en el teléfono está ahora en manos de la justicia americana. Ella asegura que el celular nunca fue solicitado por la fiscalía y espera que la información pueda ayudar a dar con los asesinos intelectuales de su esposo. Este 29 de noviembre se realizará la audiencia de formulación de cargos en contra de 6 de las personas acusadas de ser los autores materiales. En audiencia también se declarará la extinción de los cargos en contra de 7 procesados que fueron asesinados al interior de las prisiones en las que se encontraban. Gaza. ¿Cómo parar la guerra? Israel irrumpió en el hospital más grande de Gaza en busca de los 238 rehenes en manos de Hamas y de los centros de operación del grupo terrorista. Ileana Suárez con el reporte. Israel confirmó un asalto militar al hospital Al-Shifa, el más grande de Gaza. Media hora antes, advirtió al director del centro médico que iban a entrar para una operación precisa y selectiva. Medios palestinos denunciaron que tanques israelíes y vehículos tácticos entraron a uno de los patios del complejo hospitalario. Los soldados revisaron las habitaciones e interrogaron a los pacientes y personas que se refugian en el lugar. Agregaron que se tomaron precauciones para mantener a salvo a los civiles y llevaron incubadoras. Lo cierto es que hasta ahora no hay indicios de los rehenes y continúan dentro del lugar con la misión de localizar túneles e instalaciones subterráneas de almacenamiento de armas y material de guerra, como ocurrió ayer en el hospital infantil Ranisi. Hace 2 días, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, evaluaba un posible acuerdo con Hamas para liberar a los 238 rehenes. Pero este martes, el portavoz de las Fuerzas de Defensa israelí, Peter Lerner, en una entrevista para CNN, dijo que la operación en el hospital se basó en una necesidad operativa y de inteligencia, con el objetivo de rescatarlos. Sobre la crisis hospitalaria en Gaza, 25 de los 35 centros médicos están fuera de servicio desde el 13 de noviembre, debido a la falta de electricidad.
Transportistas de vehículos pesados bloquearon 2 carreteras en el norte y sur del país este miércoles. Diego Cuenca informa que el gremio reclama seguridad en las vías, donde 4 conductores han sido asesinados desde el viernes pasado. Cerca de 200 transportistas colocaron sus carros, troncos y quemaron llantas para obstaculizar el tránsito de la vía Aloa-Santo Domingo. Protestaron contra el gobierno porque no han recibido resguardo policial en las carreteras. Y eso provocó que desde el pasado viernes 4 conductores de vehículos pesados sean asesinados en 3 provincias. En Esmeraldas, 2 choferes que transportaban combustible murieron a tiros tras un asalto. Uno de ellos, de 49 años, oriundo del Carchi, fue atacado en la vía Esmeraldas-Quinindé. Al recibir los disparos se estrelló contra un vehículo y una vivienda. En el cantón Quevedo, en Los Ríos, los hermanos Pinzón iban a llenar de aire los neumáticos de un tanquero. En ese momento uno de ellos murió baleado. El último caso ocurrió el lunes en el kilómetro 26 de la vía del Triunfo en Guayas. Delincuentes dispararon a un conductor para que detenga la marcha con la intención de robarle. La víctima fue trasladada a un hospital, pero en el camino falleció. Ayer sepultaron a un compañero de apellido Ayala que mataron en Esmeraldas. La semana anterior al conductor de él, al señor Pinzón, santo domingueño, que le matan a un hijo por la vía La Maná. La manifestación duró cerca de 1 hora y luego se habilitó la carretera. Otro bloqueo similar ocurrió en la vía Cuenca-Girón Pasaje y luego de 1 hora fue habilitada. Los dirigentes recordaron que el 30 de octubre el régimen acordó que personal de la fuerza pública sería desplegado para custodiar y vigilar tramos en las rutas más peligrosas, pero según ellos no se ha cumplido. Con cerca de 5.000 pacientes, Santo Domingo de los Áchilas es la segunda provincia con el mayor brote de dengue en el país. El Ministerio de Salud Pública detalló que en la última semana 3 menores de edad murieron por esa enfermedad. Vanessa Robles sigue el tema. 3 menores de edad, de 3, 4 y 13 años, murieron en Santo Domingo de los Áchilas a causa del dengue. Ellos pertenecen al grupo etario más afectado en esa provincia, considerada la segunda con más casos del país, según el Ministerio de Salud Pública. Las zonas con más proliferación de mosquitos son las parroquias Bombolí, Santo Domingo, Saracay y el cantón La Concordia. Ya se ha convertido parte de nuestro diario vivir, porque este es un mosquito domiciliario, es un mosquito que vive dentro de nuestras casas. Manabí lidera la lista con 6.649 contagios, seguida de la provincia Sáchila con 4.954. Guayas es la tercera con 2.800 pacientes. Hasta la semana pasada se reportaron 23.387 enfermos en Ecuador, un aumento del 42% si se compara con el 2022, donde hubo 16.402 casos. Esta es la cifra más alta en los últimos 7 años que registra el país. Con la llegada del invierno y el fenómeno de El Niño, el número aumentará, según un informe del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. Es un virus que también puede producir una hepatitis, puede producir una meningitis, puede producir una miocarditis. Hay 8 millones de personas en alto riesgo de contagio actualmente. La protección presentada ante una jueza de Quito, Juan Falconi Puig, otro de los aspirantes a Contralor que quiere impedir la posesión de Javier Torres Maldonado, busca anular la designación. Sin embargo, esa decisión no forma parte de las competencias de la justicia constitucional. Luisa María Heredia con el informe. Juan Falconi Puig, quien quedó sexto en el concurso que designó como nuevo Contralor del Estado a Javier Torres Maldonado, quiere que la justicia constitucional disponga al Consejo de Participación Ciudadana y a la comisión que estuvo a cargo de la selección de la autoridad, que repite el proceso desde la fase de admisibilidad y verificación de documentos. Incluso pide que se le vuelva a tomar el examen escrito en el que sacó 30 puntos sobre 50 y que ya fue recalificado adicionándole 2 puntos. Es decir, que se declare nulo la decisión tomada por la comisión y por el consejo, lo cual no es competencia de la justicia constitucional. Falconi alega que al haber escogido a Javier Torres Maldonado se vulneraron sus derechos, como la igualdad y no discriminación. También el derecho a desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades. El
actual Contralor ya ha sido nombrado, tiene derecho a ejercer ese cargo público, lo dice la Constitución. Entonces tú no puedes ir en contra, afectar con una acción de protección a otro derecho de otro ciudadano. La acción de protección está dirigida en contra del Consejo y la Comisión Ciudadana, que incluso fue desintegrada, pues ya se comunicó la designación a la Asamblea Nacional para la correspondiente posesión. No existe ningún argumento de hecho ni de derecho que permita a uno de los concursantes en este momento presentar una acción de protección para pedir que las cosas vuelvan a su estado anterior. Para mí es un proceso que está terminado. El trámite está en manos de la jueza Carmen Romero de Quito. Lo que yo aspiraría como ciudadano es que la resolución de ese juez sea inadmitir la acción presentada y por lo tanto rechazar los argumentos presentados a efectos de que el proceso no se lo mancille. Cabe a criterio de los expertos en derecho constitucional y administrativo una sanción ejemplificadora para Falconi por proponer una demanda de este tipo. Esa sanción podría ser pecuniaria o administrativa. Las 3 convocatorias para rendir versión por la denuncia que interpuso Soledad Padilla en contra de Jorge Glass resultaron fallidas. Marcela Guiñaga, Luisa González y Paola Cabezas no acudieron. Jacqueline Rodas explica por qué. Soledad Padilla, la ex asistente de Jorge Glass que lo denunció por intimidación, acudió a la fiscalía para escuchar la versión de 3 militantes correístas convocadas para las 10, 11 y 12 horas de este miércoles. Pero se fue del lugar sin respuestas. Ninguna acudió al llamado de la autoridad. Consultamos al abogado de la ex candidata presidencial de la Revolución Ciudadana, Luisa González, cuál fue el motivo de su ausencia. Informó que tiene 3 días de reposo absoluto por disposición médica. Coincide con la asambleísta electa Paola Cabezas, quien en declaraciones públicas dijo que sí iba a comparecer, pero no se presentó por una dolencia en su salud. También entregó un certificado médico que avala 3 días de reposo desde el martes 14 hasta el jueves 16 de noviembre. Mientras la expresidenta de la Revolución Ciudadana y prefecta de Guayas, Marcela Guiñaga, en cambio, publicó un escrito que entregó a la Fiscalía en el que pide que se le permita rendir la versión de forma telemática o en Guayaquil, ya que no puede trasladarse a Quito por su trabajo. La Fiscalía deberá fijar nueva fecha para un segundo intento. Según Padilla, las 3 pueden aportar información sobre la violencia de género en el movimiento político y sobre lo que ella vivió junto a su ex jefe Jorge Glass. El Servicio de Rentas Internas detectó 1.062 contribuyentes en el país considerados empresas fantasma. Un departamento tributario investiga si tienen vínculos con lavado de activos y crimen organizado. Informe a William Young. Vender facturas por transacciones ficticias, es decir, que nunca se realizaron, es uno de los delitos detectados por el Servicio de Rentas Internas en 1.062 contribuyentes a escala nacional. A ellos los denomina empresas fantasma y las agrupó en un catastro. Están relacionadas con varios tipos de fraude tributario. El Departamento de Gestión Tributaria del SRI le sigue el rastro. Identificaron casos en los que el crimen organizado usa estas compañías de papel para lavar activos y camuflar sus actividades ilícitas. Hacemos los seguimientos con el departamento de inteligencia que tenemos en el SRI. Se hace un análisis, no es tan sencillo, es un proceso que lleva 6 meses, dependiendo de la transaccionalidad que tengan estas empresas. En este grupo de 1.062 empresas fantasma, hay compañías que simulan ser prestadoras de servicios o exportadoras de productos como banano que van a Europa. Para el Servicio de Rentas Internas, estas empresas son inexistentes, la mayoría detectadas en Guayas, Pichincha y El Oro, aunque han registrado movimientos extraños en compañías constituidas también en Santo Domingo de los Áchilas, donde desde 2020 descubrieron 14 falsas. Según la entidad, cada año aparecen unas 50 nuevas empresas fantasma en promedio. Perú refuerza su política migratoria aprobando un decreto que permite deportaciones express. Con esa ley, los extranjeros que estén en situación irregular podrán ser expulsados del país 48 horas después de su detención. Tienen que regresar a su país. Así de claro y de sencillo. Es la posición del gobierno peruano frente a los extranjeros que no tramitaron su permiso de residencia durante el proceso de regularización que duró 6 meses y culminó el sábado.
Vencido el plazo, las autoridades peruanas anunciaron su siguiente paso, las deportaciones express. Tenemos 48 horas para que una audiencia única y de forma simplificada se permita la ejecución de las expulsiones de manera inmediata. El decreto aprobado señala que los extranjeros que estén en situación irregular podrán ser expulsados del territorio 48 horas después de su detención. Sin embargo, no se precisó de qué forma ocurrirá ni cómo serán enviados a sus países de origen. La medida afectará principalmente a personas de nacionalidad venezolana, la comunidad extranjera con mayor población en Perú, con más de 1,5 millones de ciudadanos. Tras el decreto, muchos han comenzado a retornar voluntariamente por vía terrestre a su país, cruzando la frontera hacia Ecuador. Según las autoridades peruanas, 400 extranjeros abandonan diariamente su territorio por ese paso. Los presidentes de Estados Unidos y China refuerzan sus relaciones diplomáticas con la reunión de alto nivel efectuada este mediodía entre Joe Biden y Xi Jinping en California. El encuentro ha sido largamente planificado y se produce luego de una serie de viajes previos y citas entre delegaciones comerciales, financieras y políticas. El presidente chino dijo que la reunión bilateral con Estados Unidos es la más importante en el mundo. El reporte con Pedro Jiménez. En la tarde del martes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegaba a San Francisco, en California, donde se desarrolla hasta el viernes el Foro de Cooperación Asia-Pacífico. Horas después arribaba la delegación del gobierno chino encabezada por el presidente Xi Jinping. La ciudad se convertía entonces en la sede para un encuentro político del más alto nivel, una cumbre entre los líderes de estas dos potencias inmersas en una serie de disputas comerciales y militares. Es así que al mediodía de este miércoles se produjo la cita bilateral. Joe Biden recibió a Xi Jinping en una finca en Woodside, en las afueras de la ciudad. Este es el segundo encuentro entre ambos mandatarios desde que Biden llegó a la Casa Blanca y el primero en más de un año. Valoro nuestra conversación porque creo que es primordial que se entienda claramente, de líder a líder, sin conceptos erróneos ni fallas de comunicación, dijo Biden. Tenemos que asegurarnos de que la competencia no desemboque en un conflicto. El presidente chino apuntó a un mejoramiento de las relaciones en beneficio de ambos pueblos. El planeta Tierra es lo suficientemente grande para que los dos países tengamos éxito, manifestó. Y ha calificado a la relación bilateral con Estados Unidos como la más importante del mundo. El encuentro se logra luego de varias visitas de funcionarios estadounidenses a China, entre ellos el secretario de Estado Anthony Blinken, la secretaria del Tesoro Janet Yellen y el enviado especial para asuntos del clima John Kerry, que hoy estuvieron también en la mesa de trabajo junto a los presidentes. En esta cita dirigida a aliviar las tensiones entre ambas potencias. Francia emite una orden internacional de arresto contra el presidente de Siria, Bashar al-Assad. La Unidad Especializada de Crímenes contra la Humanidad del Tribunal de París lo investiga por complicidad en los ataques con gas sarín contra opositores sirios que dejaron 1.000 muertos en 2013. La denuncia fue presentada por varias organizaciones debido al uso de armas químicas en la guerra contra fuerzas rebeldes. El caso alcanza además a un hermano del presidente al-Assad y a 2 generales del ejército que pueden ser detenidos en cualquier parte del mundo y llevados a Francia para ser sometidos a interrogatorios. Una embarcación con 100 personas a bordo naufragó en las Bahamas. El agua comenzó a entrar cuando se trasladaba a una isla privada. Algunos pasajeros con sus chalecos salvavidas saltaron. Otros fueron rescatados por barcos que llegaron para auxiliarlos. Hubo una fallecida, una mujer de 74 años, que fue hallada inconsciente en el agua. Una ciudadana venezolana murió tras ser alcanzada por un rayo en Colombia. Ocurrió en la playa de La Boquilla, Cartagena, durante una tormenta eléctrica. La víctima, de 34 años, caminaba por la playa cuando un rayo la fulminó. El suceso fue captado por una cámara de seguridad. La mujer fue trasladada en una ambulancia con signos vitales hasta el hospital, donde poco después fue declarada muerta. Colombia, debido a su geografía, es uno de los países más propensos a sufrir este tipo de eventos.
El acuerdo comercial con China está listo para ser ratificado por la próxima Asamblea Nacional. Se prevé que una vez que entre en vigencia genere un incremento del 20% de las exportaciones ecuatorianas hacia ese país. Significa un aumento de $1.000 millones. Una de las tareas que deberá tratar la próxima asamblea es la ratificación o no del acuerdo comercial con China, una negociación que tomó 9 meses y que ya tiene el aval de la Corte Constitucional y que según la Cámara de Comercio ecuatoriano-china será de gran beneficio para el país. Los principales ganadores o los inmediatos ganadores van a ser los actuales exportadores que ya llevan su mercadería a China. Resaltamos el banano, el camarón, cacao, flores, minerales, madera, pero hay muchos otros productos con un gran potencial que verán beneficios, pero en un mediano o largo plazo. Y que este acuerdo se podría constituir en el disparador del tan mentado boom agropecuario del país, señalan. Y ponen como ejemplo la pitahaya. Un kilo de este producto ha llegado a cotizarse hasta en $200 en el mercado chino. China, con sus 1.400 millones de habitantes, es deficitario en la producción de alimentos. Necesitan comida. Y claro, no son todos ellos los potenciales consumidores de los productos nacionales, pero sí que son bastantes. Nuestro público objetivo, Lenin, es la clase media china. Alrededor de 800 millones de personas, es decir, más de la población de toda Latinoamérica junta. Es una población que hace sus compras ya por internet, que tiene un ingreso mensual medio de más de $1.000 mensuales, lo cual le da un poder adquisitivo interesante y que tiene un interés de consumo en productos importados. Es común escuchar que un país pequeño como Ecuador no tiene capacidad para abastecer un mercado tan grande, y eso es cierto, pero un país pequeño como Ecuador sí tiene capacidad para ser uno de sus principales proveedores, como ocurrió en 2019, cuando fue el primer abastecedor de productos del mar al gigante del Asia. Pero hablemos de la contraparte, de las importaciones. Se ha dicho que el mercado nacional se inundará de productos chinos. Y no es esa la dinámica de la relación comercial entre los dos países, porque el 70% de los productos que llegan son bienes de capital, materias primas, insumos tecnológicos, cosas que aquí no se producen. Y añaden que la preocupación de sectores ciertamente sensibles fue absuelta porque la negociación tuvo un particular énfasis en protegerlos. Están incluidos en las canastas de exclusión el sector textil, el sector del calzado, el sector de los muebles, de las líneas blancas, de las cerámicas, el sector de los enlatados con la línea de atún. Ahora, el reto está en capacitar a productores, exportadores e importadores para que aprovechen las ventanas que se abren para negociar con el mayor mercado del mundo. Y es en eso que ahora se encuentran. Conciertos, danza y teatro forman parte de la agenda cultural de la semana. Los eventos artísticos se concentran en el Festival de Artes Vivas de Loja, que comienza hoy. La agenda se concentra en Loja con el Festival Internacional de Artes Vivas, que durante 11 días reunirá propuestas escénicas de 25 países. Entre las actividades de este miércoles está la presentación de Mocadic, una obra del grupo teatral chileno La Mona Ilustre, que trata sobre un grupo de marineros que se embarca en una expedición para dar caza a la ballena blanca, de la que se habla con pavor en todos los puertos. A esto se suma un evento multidisciplinario de la compañía mexicana Physical Momentum. Ellos presentan Source, que tiene como pilares la danza y las luces. También participa la compañía Ceiba Danza. Esta agrupación de Manta Manabí presenta Latidos, una obra de danza contemporánea que basa su poética de movimiento en las emociones humanas. Los lugares y horarios se pueden encontrar en la web y redes sociales del festival. La noche del martes se presentó la Orquesta de Cámara Ars Liberum, junto con el tenor Francisco Ortega, bajo la dirección de David Arutuñán, quien antes estaba al frente de la Orquesta Filarmónica de Guayaquil. 14 artistas entonaron melodías para los asistentes a este evento gratuito en la parroquia María Madre de la Iglesia, en el norte de Guayaquil. Mientras la noche de este miércoles en el Teatro Centro de Arte de Guayaquil se presenta Desde el Fin del Mundo, una pieza del Ballet Folclórico de Chile llamado Bafocchi. La entrada es libre a las 7:30 de la noche. Bafocchi llevará este espectáculo a otras ciudades como Cuenca el 18 de noviembre y Manta el martes 21.
En el Estudio Pulsen de Guayaquil se presentará la obra teatral Platero y Nosotros, que es una adaptación del clásico Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. El elenco está listo para mostrar al público la pieza que busca sumergirlos en un mundo donde la alegría y la tristeza se entrelazan. Su estreno será el jueves a las 8 de la noche. En Ecuador, las mujeres son las que más han recibido créditos de la banca privada. Además, en comparación con los hombres, cumplen más con los pagos. Tenemos más datos sobre este tema con Luis Alfredo Zúñiga. La Asociación de Bancos Privados del Ecuador y el Grupo Aval Buró han mostrado cómo se ha comportado la entrega de créditos finalizado el tercer trimestre del año. La participación de las mujeres se destaca en los datos. De los 21.646 millones de dólares entregados hasta septiembre, cerca de 7.000 millones fueron dados a 722.000 personas. Y de ese número, el 51% fue a manos de mujeres. Los dos segmentos a los que más han accedido son créditos de consumo y microcréditos. 190.000 clientas en el primer caso y 176.000 en el segundo. De hecho, en cuanto al acceso a microcrédito, las mujeres vuelven a predominar frente a los hombres. El grupo de mujeres hoy por hoy se lleva aproximadamente el 60% de las operaciones de crédito. Es decir, las mujeres están accediendo con mejor ritmo y con mejores condiciones cada vez a operaciones de crédito. Estas mujeres son madres de familia, cabezas de hogar, emprendedoras, microempresarias. Son 976 millones de dólares los que se han entregado en microcréditos a mujeres, que les dan impulso a sus negocios y emprendimientos. Y la entrega de créditos no sorprende cuando además se revela que en promedio las mujeres son mejores pagadoras de sus haberes con los bancos que los hombres. Pese a esto, Asobanca señala que la entrega de crédito en general ha disminuido en un 5% frente al 2022. La incertidumbre política, económica y de inseguridad ha influido. Anoche el Pleno del Consejo de la Judicatura destituyó a su directora en Cotopaxi, Patricia Ventimilla. Lo hicieron solo después de que fuera detenida como miembro de una presunta red de corrupción. La procesada formó parte del tribunal que calificó méritos en el actual concurso de jueces de la Corte Nacional, informa Jacqueline Rodas. El concurso para elegir 7 jueces de la Corte Nacional tiene una mancha más. La directora del Consejo de la Judicatura de Cotopaxi, Patricia Ventimilla, quien ayer fue detenida y procesada como parte de una presunta red de corrupción, formó parte de los tribunales que recalificaron los méritos de los postulantes a la Alta Corte. Anoche, en sesión del Pleno, el vocal Fausto Murillo recordó quienes nombraron a la funcionaria en febrero pasado. Usted, señor presidente, sea el vocal Muñoz o sea la ex vocal Barreno, quienes en esa mayoría designaron a esos directores provinciales. Luego se pelearon por mocionar la remoción de Patricia Ventimilla. Si no hay observaciones en contrario, mociono la remoción de esa directora sin perjuicio, señor presidente. Yo lo mocioné. ¿Qué tal si me apoyas? Finalmente, Murillo apoyó la moción de Terán y por unanimidad, Ventimilla dejó de ser directora del Consejo de la Judicatura en Cotopaxi, acción que toman solo después de su detención. La ahora exfuncionaria está presa. Ayer le formularon cargos por tráfico de influencias junto con 4 personas. Le dictaron prisión preventiva. Según la Fiscalía, en interceptación telefónicas descubrieron conversaciones sobre entregar dinero a un juez para que ayude en una audiencia. Otra en la que mencionan pagos de $400 y $700 para ganar juicios o para gestionar cargos públicos. Guayaquil es la ciudad con más arrestos domiciliarios, donde además se presentan casos insólitos. Por ejemplo, mujeres con prisión en casa por embarazo o lactancia desde hace 7 años. Merlin Ochoa informa que 255 policías están asignados para cumplir con la medida judicial. En la zona más peligrosa del noroeste de Guayaquil, Nueva Prosperina, está uno de los 85 arrestos domiciliarios que hay en la ciudad. Se trata de una mujer de 48 años de edad, quien fue capturada en el 2016, cuando estaba embarazada. Lo que nos llama la atención es que no está con sentencia y ya va más de 7 años, 4 meses con resguardo domiciliario. La alerta que tenía en esa época era lactancia, entonces
No sé si la lactancia dura 7 años, 4 meses. Al otro extremo de Guayaquil, en el Guasmo sur del puerto principal, otra mujer procesada por droga también tiene prisión en casa desde el 2020. En ese año cumplía su periodo de lactancia. El arresto domiciliario es una medida cautelar alternativa a la prisión preventiva para asegurar la presencia de la persona procesada en el juicio. Califican las embarazadas, personas de la tercera edad o con enfermedades catastróficas. No tienen ni siquiera enfermedades. Aquí en las alertas dice ninguna. Entonces se debería revalorizar con un médico para que el médico nos dé el certificado médico y nos diga que en realidad necesita ese arresto domiciliario. Solo en Guayaquil 255 policías son destinados a esta medida. Otro caso insólito es el de este hombre de 74 años con 9 años de prisión domiciliaria, luego de haber sido detenido en un carro que tenía droga. Ha vivido todo este tiempo en este cuarto. Estos policías podrían estar ocupando un UPC. Guayaquil es la ciudad con más arrestos domiciliarios. En el 88% de los casos, los procesados han cumplido entre 2 y 9 años viviendo con custodia policial. Casi todas las viviendas están ubicadas en lugares donde hay guerras entre mafias. Un policía murió durante un allanamiento en el cantón Pelileo, en la provincia de Tungurahua. Él y sus compañeros fueron recibidos a tiros en el rescate de una mujer que había sido secuestrada en esa localidad. Fabián Villa amplía este caso. El enfrentamiento ocurrió cerca de las 5 de la tarde de este martes, en el sector El Tambo, en Pelileo, provincia de Tungurahua, cuando 15 miembros de la policía iban a allanar una vivienda donde estaba una mujer que había sido secuestrada en otro cantón por una banda de extranjeros. Al llegar, los uniformados fueron recibidos a bala y uno de los proyectiles impactó al sargento primero Wilson Ortiz Ceballos, de 41 años, miembro del Grupo de Operaciones Especiales GOE, quien falleció en el sitio. Tras varios minutos, uno de los sospechosos fue abatido y otros 5 quedaron detenidos. Al notar la operación policial, cerca de 100 habitantes llegaron a la zona para exigir la entrega de los capturados para aplicar la justicia indígena. En ese momento se desataron discusiones entre los residentes y la policía. Un grupo de ciudadanos trató de impedir la salida de una ambulancia porque decía que ahí estaban sacando escondidos a los 5 detenidos. Pero yo no puedo entregarles a la gente, a los detenidos, para que ellos hagan, lastimosamente, como dice, justicia por su propia mano. Eso no está permitido por la ley, no se puede hacer. En el inmueble donde se encontraba la mujer raptada, se halló un arma de fuego y droga. Los habitantes permanecieron frente a la casa allanada hasta las 9 de la noche, pero luego, al ver que no les entregaron a los detenidos, se retiraron. La audiencia de formulación de cargos contra los 5 capturados está prevista para la tarde de este miércoles. Anoche hubo pánico en un centro comercial en el norte de Guayaquil cuando un hombre fue asesinado cerca de un patio de comidas. Diego Cuenca describe los hechos. El crimen ocurrió cerca de las 8 de la noche, al pie de un centro comercial que se ubica en la ciudadela La Alborada, en el norte de Guayaquil. La víctima caminaba por los exteriores del establecimiento cuando fue alcanzado por el sicario, que le propinó 5 disparos y salió corriendo hasta subirse a una moto para huir. La víctima fue identificada como Luis Alfredo Vergara, de 35 años. No posee antecedentes penales y ahora los agentes están tras la pista del criminal, que fue captado por las cámaras de seguridad de ese sector, donde también funciona otro centro comercial. Durante esa mañana, en los exteriores de ese establecimiento se reforzó la seguridad. Más de $1 millón ha perdido el sector bananero este año por los ataques armados de bandas delictivas a fincas y también a la cadena de transporte. William Young informa que las provincias más afectadas son Guayas, Los Ríos y también El Oro. Los datos se recopilaron de las denuncias presentadas por productores y exportadores. 3 de cada 4 han sido víctimas de robos y asaltos este año, especialmente en fincas de El Oro, Los Ríos y Guayas. Las pérdidas superan $1 millón este año. Se roban el banano, las cajas y los camiones. Según este gremio, eso también facilita la contaminación de contenedores que luego ingresan a los puertos. Cada semana, cerca de 4.000 de ellos no son revisados. Lo que sí le puedo decir y garantizar es que en los diferentes puertos de Europa, sobre todo, el 100% de la carga de bananos se inspecciona.
Por eso nos está afectando la imagen reputacional a la que me refería. Según los bananeros, gran parte de lo robado se comercializa en locales en zonas rurales. Incluso se vende en redes sociales sin controles, pese a que invierten $100 millones en sistemas de rastreo de sus equipos y su carga. Se reunieron con delegados del Servicio de Rentas Internas y de la policía para conformar un equipo que investigue y le dé seguimiento a cada caso. Un problema que lo expondrán en Carondelet porque anunciaron que ya tienen agendada una reunión con el presidente electo. Y precisamente se acelera la transición en los ministerios del Interior y de Gobierno. En las primeras reuniones, los ministros salientes ya entregaron información presupuestaria de la Policía Nacional y el plan de inversiones a la delegada del presidente electo, Daniel Noboa. Paul Romero con más detalles. El proceso de transición en los ministerios de Gobierno y del Interior se centra en la situación operativa, logística y financiera de la Policía Nacional. Este martes y miércoles, la delegada del presidente electo Daniel Noboa para el proceso de transición, Mónica Palencia, recibió la información de las adquisiciones realizadas durante el 2023. La próxima semana llegarán al país 14.000 chalecos de protección balística, de un total de 50.000 adquiridos en Estados Unidos por $30 millones. Los primeros 11.000 chalecos llegaron en octubre y fueron distribuidos a las unidades tácticas de la policía. Para mediados de diciembre llegará el primer lote de armas, de 7.300 pistolas 9 milímetros, 3.500 fusiles y subfusiles, municiones, vehículos blindados, entre otras adquisiciones, por más de $25 millones. En 2023, el gobierno destinó 55 millones para recuperar la capacidad operativa de la institución policial. Según Palencia, hasta el momento la transición se da de forma ordenada y espera que concluya en los próximos días para tomar decisiones. La primera acción, indudablemente, en caso de asumir el rol de ministra, es observar cuál es la gestión que tengo que hacer en virtud de los proyectos que están por concluir. También fue informada sobre la incorporación de 2.300 nuevos policías en diciembre próximo, con los que la institución llegará a 61.100 uniformados. Un importante banco internacional de inversiones se refirió en un informe a los principales desafíos que tiene Daniel Noboa: mantener la gobernabilidad y demostrar voluntad de pago de la deuda externa. Esto luego de que el riesgo país del Ecuador superara los 2.000 puntos, uno de los más altos de la región. Luisa María Heredia amplía esa información. El riesgo país se mantiene en niveles altos. Esta semana inició con 1.977 puntos. Ya para el martes superó la barrera de los 2.000. Llegó a 2.030 puntos. Esto en el mercado internacional aumenta la desconfianza. El banco de inversiones Barclays, con cuyos directivos el presidente electo Daniel Noboa se reunió durante su gira internacional, recientemente emitió un informe en el que describe la difícil situación económica de Ecuador. Considera que las conmociones políticas hicieron que el país retroceda en el camino hacia la consolidación fiscal, mientras las demandas sociales como empleo y seguridad crecieron, lo que podría tener significativos costos fiscales para el nuevo gobierno, que además deberá afrontar los efectos del Niño y el cierre del campo petrolero ITT. Tras ese breve análisis, el ente cita dos grandes desafíos que a su criterio tiene Noboa. El primero es mantener la gobernabilidad. Barclays se refiere en ese punto al pacto legislativo entre el movimiento oficialista ADN, la Revolución Ciudadana, y el Partido Social Cristiano. Cree que el correísmo está dando algo a cambio de algo, como una amnistía legal, lo que a la nueva administración le permitiría alcanzar una tregua política que le dé margen para maniobrar con el envío de leyes económico urgentes que el presidente electo anunció. El segundo consiste en demostrar voluntad de pago de la deuda externa, pese a que Noboa ya advirtió sobre un posible futuro default. Para esto tendría que tomar medidas que reduzcan el desequilibrio fiscal. El banco advierte que reducir el subsidio al combustible y aumentar los impuestos no sería suficiente para cambiar la percepción que hay en el mercado internacional. Barclays incluso se anticipa la posibilidad de que el gobierno de Noboa tome parte de las reservas internacionales ante la coyuntura actual, y no lo ve tan mal. Sugiere usar unos $1.000 millones en recomprar deuda con un precio inferior a la mitad de su valor nominal, lo que incluso le proporcionaría liquidez para cubrir algunas de sus necesidades de financiamiento. Lo que no se debe hacer, especifica, es utilizar esos fondos para financiar los gastos corrientes. Eso sí pondría a Ecuador en una posición aún más vulnerable de la que está ante los ojos de inversionistas y acreedores.
Varios gremios de los medios de comunicación demandan la inconstitucionalidad de 2 artículos de reglamento a la ley de comunicación. Francisco Garcés con la explicación. El reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación, expedido en agosto por el presidente Guillermo Lasso, tiene 2 artículos inconstitucionales. Eso es lo que piensan los representantes de la Asociación de Canales Comunitarios y Regionales, de la Asociación de Radiodifusión de Pichincha, de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos y la Corporación Ecuatoriana de Televisión, que presentaron una demanda ante la Corte Constitucional. Uno de los artículos impugnados tiene que ver con la prohibición de captar publicidad de las empresas que hacen pronósticos deportivos. Por un lado, expide una ley de fortalecimiento de la economía familiar, en la que determina que la actividad de los pronósticos deportivos es legal, lícita y crea un gravamen. Y posteriormente, cuando expide el reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación, prohíbe la publicidad de estos pronósticos deportivos. Según la demanda, esa disposición es discriminatoria. El otro artículo dispone la renovación automática de frecuencias de radio y televisión por 15 años para los medios que las tenían adjudicadas antes de noviembre del 2022. La Constitución y la ley establecen que la adjudicación de frecuencias debe hacerse mediante concursos públicos. Lo que pasa es que a veces hay intereses que se mueven en esos momentos en las esferas gubernamentales, pero eso tenemos que aprender a rechazar. Esto tiene que ser por ley y la ley es la que hay que cumplir. La demanda también propone que hasta que la Corte se pronuncie sobre el fondo de la inconstitucionalidad, podría suspender la aplicación de los artículos impugnados. Las últimas lluvias en Sucumbíos mejoraron el caudal del río Cuyabeno y los niveles de agua en esa reserva natural. Diego Puente tiene más detalles en el siguiente informe. Las 14 lagunas de Cuyabeno en Sucumbíos recuperaron sus niveles por el impacto de las últimas lluvias. A la Laguna Grande, que ocupa 185 hectáreas, volvió la vida. No solo hay presencia de peces, anfibios y reptiles, también de turistas que disfrutan del paisaje. Estos videos fueron captados por los trabajadores de los 14 lodge que operan en esta reserva de producción de fauna protegida por el Estado. El turismo se vio afectado por la falta de agua para navegar en el río. Cada año se registran alrededor de 17,000 visitantes. La región donde se asienta la reserva afrontó desde agosto hasta inicios de noviembre la sequía más fuerte de los últimos 19 años. Lo que provocó la muerte de animales e incluso la dificultad de movilización de los habitantes de 4 comunidades que se asientan en los 28 kilómetros a lo largo del río. Una pareja argentina y su hijo han visitado ya 29 países a bordo de una furgoneta. Actualmente están en Cuenca, donde Televistazo conversó con ellos para conocer más sobre su paso por Ecuador. Como familia nos definimos como aventureros y como que estamos cumpliendo nuestro sueño, que era conocer todo lo que más podemos. Ellos son José, Celina y Luca. La pareja es argentina y hace 2 décadas se mudaron a España, donde tuvieron a su hijo. En julio del 2021 decidieron conocer el mundo a bordo de esta furgoneta. La ajustaron a sus necesidades y salieron a recorrer el planeta. Estuvimos 3 meses en Irán, atravesando todos los Balcanes, Grecia, Turquía, Georgia y Armenia. Y desde Alemania, Hamburgo, embarcamos la furgoneta en un barco, desde Hamburgo a Montevideo. Solventan los gastos de comida y combustible con la venta de artesanías y empanadas. Además, José trabaja desde cualquier lugar, con conexión a internet. Yo soy fotógrafo, ofrecemos servicios para empresas, hoteles. Además, llevo algunas redes sociales de empresas de España y de Andorra, que eso nos da un ingreso fijo. Ya llevan fuera de casa 800 días y han recorrido 29 países. Ahora están en Ecuador. Ecuador está pisando fuerte como para decir, a lo mejor acá nos podríamos quedar a vivir. Aún no definen su próximo destino entre Colombia o algún país de Centroamérica. En Babahoyo, el oficio de zapatero se niega a morir. Todavía hay 40 hombres dedicados a esa labor que reciben a diario a decenas de clientes. Personas que buscan arreglar calzados u otros objetos. Odette Camacho cuenta que algunos tienen 40 años con este oficio.
A las 7 de la mañana, en el centro de Babahoyo, la avenida 10 de agosto, más conocida como la calle de los zapateros, despierta. Las coloridas carpas son la señal de que 40 artesanos están listos para iniciar su jornada. Uno de los primeros en llegar es Eduardo Chacón. En su triciclo lo acompaña todo el calzado que tiene por entregar a su clientela. Lleva 43 años dedicándose a este oficio. Entre Pedro Carbo y 27 de Mayo se abre un espacio con la única máquina de coser a pedal que funciona en el sitio. La tiene hace casi 3 décadas. Recuerda que inició a los 15 años ganando 200 sucres semanales. Recibe un promedio de 10 personas al día que llevan zapatos, sandalias y también carteras o mochilas para que las arreglen, aunque a veces se olvidan de retirar los artículos. En la bodeguita que yo guardo, más o menos como unos 3 sacos tengo ahí guardadas. A veces ya se caducan y le damos de baja, los botamos a la basura. El costo de reparación de los zapatos va desde $1 hasta 10, dependiendo del daño que tenga. En esta zona también está José. Sus compañeros le dicen Cucho. Su peculiar estilo lo ha hecho uno de los zapateros más conocidos. Sus anillos, collares, aretes y hasta tobillera forman parte de su look diario. Él cuenta que el oficio se hace con máquina de coser cuando es una rotura profunda o si no se cose a mano o se usa pegamento. Toma desde 15 a 40 minutos cada trabajo. Uno pasa aquí bonito, trabaja elegante y trabajamos hasta la hora de las 6 en punto de la tarde. Los clientes llegan de todas partes de Babahoyo y también del vecino Cantón Montalvo. El oficio lleva manteniéndose en el centro de la ciudad desde hace 80 años. Uno de los zapateros más antiguos es Don Guacho, con 42 años de actividad en la zona. Esto no, sí es un poco difícil, una vez se corta la mano, te rapa la mano, te hinca con clavos, te hinca con lena, te corta con cuchillo, no, sí es un poquito muy complicado, pero ya la práctica poco a poco se la va aprendiendo. Todos se inician como asistentes hasta convertirse en maestros. Y uno de los más jóvenes es Jordan, de 28 años, quien estuvo 1 año aprendiendo y ahora ya tiene su propia máquina y recibe diariamente de 10 a 15 trabajos. Algunos clientes como Pedro Segura son frecuentes y aseguran que este servicio les ayuda a ahorrar. Se me dejó así hoy y vine aquí a donde mi gran amigo hace y digamos ya me lo está haciendo ya. Para este grupo de 40 artesanos no hay calzado malo si hay un buen zapatero y no hay días libres, salen de lunes a domingo hasta que cae el sol.